La mañana era fría y gris, como presagio de un día sombrío, cuando la voz del Creador me habló por primera vez. No había viento, ni sonido alguno en el ambiente, solo un silencio denso que parecía aplastarme. El campo estaba cubierto de neblina, y a la distancia podía ver la silueta borrosa de mi casa, las vigas de madera que construí con mis propias manos. Noé, escuché. Al principio pensé que había sido una alucinación, el susurro de mi propia mente, pero la voz volvió, firme y clara, como un trueno que resonaba en mi alma, aunque el cielo permanecía intacto. El fin de toda carne ha venido delante de mí, pues la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Aquellas palabras me helaron el alma. La humanidad, con sus gritos y risas, con su comercio y trabajo, había llegado a un punto sin retorno. Durante años había sentido el peso de la corrupción que impregnaba nuestra ciudad y todas las ciudades de la región. La avaricia, la traición, el desprecio por la vida humana se habían vuelto el pan de cada día, y los ojos de los hombres brillaban con una frialdad que solo el pecado profundo podría provocar. Recuerda suscribirte al canal para seguir viendo más videos de temas bíblicos. La voz continuó, instruyéndome. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Los detalles eran precisos, cada medida especificada con exactitud. Aquella arca no sería un refugio ordinario. Tenía que ser gigantesco, de dimensiones que nunca antes se habían imaginado en esta tierra, para soportar una prueba que desafiaría cualquier lógica. Cuando llegué a casa esa noche, todavía temblaba. Naamá, mi esposa, me recibió en el umbral, con una expresión de preocupación en su rostro. En silencio, me condujo hacia la mesa donde ya había preparado la cena, un guiso caliente que llenaba la pequeña habitación con su aroma reconfortante. Sin embargo, ni el calor de la comida ni la compañía de mi familia lograron aliviar la carga que ahora llevaba en el alma. «¿Qué ocurre, Noé?», preguntó finalmente Naamá después de un largo silencio. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet, me miraban también, esperando respuestas. Ellos me conocían y sabían que algo pasaba por mi mente, porque mi semblante no era el mismo. Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas para explicar lo que había visto y oído. Les relaté mi experiencia con una voz temblorosa, tratando de transmitirles el peso de las palabras divinas, la certeza de que algo terrible estaba a punto de ocurrir y que Dios nos había escogido para dar continuidad a la raza humana. «Dios va a destruir la tierra y a todo ser viviente que respira», murmuré. «Pero nos ha dado una oportunidad, una misión. Debemos construir un arca, un refugio para nosotros y para todas las criaturas que Él ha designado para sobrevivir. La tarea no será fácil, pero es nuestra única esperanza». Vi el asombro en los ojos de mis hijos, la mezcla de temor y duda en sus rostros jóvenes. Sabían que yo era un hombre de fe, pero esta misión parecía demasiado extraña, incluso para ellos. Aún así, no hicieron preguntas. La confianza en su padre y en el Creador les dio el valor para aceptar lo imposible. Los días de trabajo comenzaron pronto, bajo el sol abrasador y entre miradas de extrañeza de nuestros vecinos. Nos levantábamos al amanecer y trabajábamos hasta el anochecer, tallando y ensamblando los grandes troncos de madera de gofer que debían sostener el peso de la enorme estructura. La madera era resistente y firme, pero el esfuerzo físico era extenuante. A menudo, mis manos terminaban ensangrentadas por el roce con la madera y las herramientas. Mientras cortábamos los árboles, los aldeanos se acercaban y observaban con curiosidad. Algunos reían, burlándose abiertamente. «¿Qué clase de locura es esta, Noé?», me gritaban.
El río está a kilómetros de aquí y el mar mucho más. ¿Estás construyendo un arca en medio del campo? ¿Temes que el río se desborde? Las risas resonaban entre los árboles, y yo bajaba la cabeza, tratando de ignorarlos. Con cada golpe de martillo, me repetía las palabras que Dios me había dicho, porque he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Estas palabras se convirtieron en mi fortaleza, el aliento que me mantenía trabajando, aun cuando el cansancio me abrumaba y el miedo me susurraba al oído. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. El arca tomó forma, y finalmente, después de incontables días de trabajo y sacrificio, la estructura estuvo completa, pero nuestra tarea aún no había terminado. Fue entonces cuando comenzó a suceder lo más extraño. Los animales llegaron por sí mismos. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cada día más y más criaturas aparecían. Parecían venir de todas partes, como si hubieran escuchado un llamado que solo ellos comprendían. Miré a mis hijos mientras abríamos las puertas del arca para dar la bienvenida a las criaturas. «Miren», exclamé, señalando a una pareja de leones que caminaba junto a un par de ciervos, sin que el instinto de caza se manifestara en ellos. Había algo milagroso en esa imagen. Las bestias salvajes, los pájaros, los reptiles y los animales domésticos entraban en el arca en perfecta armonía, como si una paz sobrenatural los envolviera. Los vecinos, que al principio se habían burlado, ahora miraban en silencio, sus rostros pálidos y sus labios temblorosos. Las carcajadas habían cesado hacía tiempo. Ahora, sus ojos reflejaban un miedo que no podían comprender. Algunos se acercaron y entre susurros intentaron pedir refugio. Les hablé con calma, recordándoles la advertencia del Creador y el precio de su desobediencia. Pero ninguno quiso creer, hasta que fue demasiado tarde. Una mañana, el cielo se oscureció repentinamente. Nubes negras se arremolinaban sobre nuestras cabezas, y el viento comenzó a soplar con una fuerza desconocida. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras la voz del Creador volvía a resonar. «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Nos apresuramos a entrar en el arca, cerrando la puerta detrás de nosotros. Un silencio opresivo llenaba el aire dentro de la gigantesca estructura, roto solo por los sonidos de los animales que se acomodaban en sus aposentos. Miré a mis hijos y a mi esposa, sus rostros pálidos a la luz de las antorchas. Nadie hablaba, pero todos sabíamos que el momento había llegado. Y entonces la lluvia comenzó. Primero fueron gotas suaves, como si el cielo apenas estuviera probando su fuerza, pero pronto se convirtieron en torrentes, una cortina de agua que golpeaba el arca con una fuerza devastadora. A través de las paredes de madera escuchábamos los gritos de los aldeanos, sus súplicas desesperadas, el sonido de sus puños golpeando el exterior del arca. No respondí. Sabía que no podía abrir las puertas. Mi corazón se rompía con cada golpe, con cada voz que se apagaba en medio del rugido de las aguas. La lluvia no cesaba y el arca comenzó a balancearse violentamente, arrastrada por la corriente creciente que cubría toda la tierra. En el interior del arca, el tiempo se volvió borroso. Las noches se confundían con los días en la penumbra de aquel refugio de madera. La humedad se colaba por cada grieta y el aire era espeso y cargado. Nos manteníamos ocupados alimentando a los animales, cuidándolos y asegurando las provisiones, pero la ansiedad y el cansancio nos superaban. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Al amanecer del 40º día, el diluvio cesó. Aún flotábamos sobre las aguas, y el silencio exterior era profundo y absoluto.
Parecía que el mundo había sido devorado por el abismo, y solo nosotros quedábamos en medio de aquel mar sin fin. Decidí enviar primero un cuervo, que voló en círculos antes de desaparecer en la distancia. No regresó, y la incertidumbre se apoderó de nosotros. Al tercer intento, envié una paloma. Esa pequeña ave regresó con una hoja de olivo en su pico. El corazón me dio un vuelco. Esa pequeña señal, un símbolo de vida, nos devolvió la esperanza. Sabíamos que las aguas comenzaban a retirarse. De repente a lo largo vimos tierra y nos llenamos de alegría y agradecimos a nuestro Creador por haber cuidado de nosotros. Finalmente, el arca se detuvo en las montañas de Ararat. Con cautela, abrimos las puertas y descendimos. La tierra estaba todavía húmeda y cubierta de barro, pero estaba viva. Nos arrodillamos y construimos un altar, ofreciendo sacrificios de gratitud al Creador, mientras el aroma del incienso se elevaba al cielo. Y entonces apareció el arco iris, un pacto eterno en el cielo. Dios dijo: «Pondré mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». Ese arco, esa promesa de misericordia, nos aseguró que la vida volvería a florecer. La tierra había sido purificada, y con cada paso sentía que la paz del Altísimo nos envolvía. Éramos los primeros en un nuevo mundo, y con reverencia aceptamos la misión de restaurar lo que había sido destruido. La historia de Noé es un poderoso recordatorio de la fidelidad y obediencia en tiempos de incertidumbre. Noé confió en el Creador y actuó conforme a su mandato, aun cuando el mundo a su alrededor no podía comprender ni aceptar su fe. Esta historia nos muestra que, aunque la obediencia a Dios puede traer burlas, desafíos y soledad, también conduce a la salvación y renovación. La promesa del arco iris al final del diluvio representa la misericordia de Dios y su compromiso con la humanidad. Nos invita a recordar que, aunque enfrentemos pruebas, la fidelidad y la justicia pueden abrirnos un camino hacia un nuevo comienzo. Esta historia nos impulsa a reflexionar sobre nuestra relación con la fe y la importancia de caminar en integridad, incluso en medio de un mundo que podría parecer perdido.